Al menos 5 muertos y varias personas atrapadas en un deslizamiento de tierra cuando excavaban una mina ilegal en el sector de Los Ajos, parroquia urbana de San Lorenzo, provincia de Esmeraldas. Asesinato al estilo narco en Guayaquil. Encuentran a un hombre decapitado flotando en el estero salado. Suman 328 las muertes violentas en Guayaquil, Durán y San Borondón. Una mujer asesinó a su hermano en medio de una riña en Quito. Las concesiones de la discordia en Guayas. Disputa legal por mantenimiento y ejecución de obras en más de 650 kilómetros de vías con 13 estaciones de peajes. En lo internacional, estela de muerte y destrucción por Centroamérica tras el paso del huracán Iota. Y en deportes, Ecuador no despierta del sueño mundialista y la cotización de los seleccionados sube luego de la goleada histórica a Colombia. Muy buenas noches, amigos televidentes, bienvenidos al noticiero Emisión Estelar. Andrés, como siempre es un gusto, ¿cómo estás? Gisela, muy bien, saludos con todos. Tragedia en el norte del país, al menos 5 personas murieron sepultadas en un deslizamiento de tierra cuando excavaban una mina ilegal. Empezamos, pero antes les recordamos que este informativo es retransmitido por Radio América 93.3 FM en Guayaquil y 104.5 FM en Quito. Tragedia en una mina ilegal del Cantón San Lorenzo, provincia de Esmeraldas. Como lo decíamos, un derrumbe sepultó a varias personas cobrando 5 vidas, según el secretario de Gestión de Riesgos, Rommel Salazar. La zona es de muy difícil acceso. Se activó ya el Comité de Operaciones de Emergencias Cantonal. El sitio de la tragedia es una zona de difícil acceso. Lo han determinado las autoridades que ingresaron recién a las 16 horas este jueves, junto a grupos tácticos de la Policía Nacional y militares. El recinto del Ajo, perteneciente al Cantón San Lorenzo, provincia de Esmeraldas, albergaba labores de minería ilegal que terminaron con un deslizamiento de tierra que sepultó a varias personas. De muertos y heridos, las autoridades de la Secretaría de Gestión de Riesgos no han querido especificar un número determinado hasta obtener el reporte del COE cantonal ya instalado. Se han activado los planes de contingencias y protocolos de las diferentes instituciones de respuestas, tanto como el Cuerpo de Bomberos de diferentes cantones, la Gobernación de la provincia de Esmeralda, la Policía Nacional. Estamos esperando los últimos reportes para saber qué ha pasado. El COE cantonal, estamos armando un equipo fuerte para solventar y dar la asistencia. Esta es apenas una imagen de cómo varias personas en una camioneta se dirigían en busca de ayuda. 2 al parecer están inconscientes, otras 5 con evidente angustia. Según reportes, recibieron atención médica en el hospital tipo C del Cantón San Lorenzo. Se trata de Milel Izquierdo Nazareno y de Estefanía Izquierdo Nazareno. Es un territorio de difícil acceso, donde existen grupos irregulares. La policía está con los diferentes grupos de respuesta para dar atención a esta emergencia. La minería ilegal se ha hecho presente en la zona norte del país en estos últimos años. En 2019, las Fuerzas Armadas y Policía Nacional acabaron con grandes campamentos donde laboraban en su mayoría extranjeros y que estaban instalados en las montañas del sector de Buenos Aires, provincia de Imbabura. Se tiene previsto que a primeras horas del viernes las autoridades, tanto de gestión de riesgos así como de la Presidencia de la República, sobrevuelen esta zona que ha sido dominada por parte de grupos irregulares que ejecutan la minería ilegal.
Y sobre este tema, el presidente Lenín Moreno escribió el siguiente tuit. Vamos a abrir comillas. Lamentable noticia. Debido a la minería ilegal, se produjo un deslizamiento de tierra en el sector de Los Ajos, San Lorenzo, Esmeraldas. He dispuesto a los organismos de riesgos y emergencias que realicen todas las acciones necesarias para salvaguardar la vida de las personas. Cerramos comillas. Bien, seguimos repasando algunas de las imágenes y que a lo largo de las últimas horas se han recogido tras esta trágica información. Precisamente la Secretaría de Gestión de Riesgos actualiza la información y publica un boletín que explica: la Policía Nacional reporta que al momento 3 personas han sido rescatadas con vida y otras 3 habrían fallecido en el incidente, una mujer y 2 hombres. También hay 2 personas desaparecidas entre los escombros, un hombre y una mujer. En el sitio continúan hasta esta hora las actividades de búsqueda. El lugar del incidente está en un sector de 10 hectáreas aproximadamente que presentan afectación ambiental y en el que se identificó actividad minera ilegal. En el sitio se encontró también una retroexcavadora con la cual se ha cavado un hueco de 70 metros de diámetro por 40 metros de profundidad. Son datos que proporciona en un boletín informativo la Secretaría de Gestión de Riesgos, que por supuesto les continuaremos entregando detalles sobre esta noticia, la evolución de esta noticia, en la medida que recabemos información también. Más adelante tendremos un informe en vivo y en directo sobre el tema. Un equipo del noticiero se dirige a esta hora al lugar de la tragedia para informar sobre este lamentable suceso. Nuestro compañero Juan Pablo Ruiz tendrá imágenes, así como el reporte de fallecidos y heridos en nuestras próximas emisiones. Por favor, les pedimos que se mantengan atentos a nuestra señal. Bien, y desde esa tragedia del norte del país revisamos otros temas. Crímenes al estilo narco estarían relacionados a las peligrosas bandas que operan en Guayaquil para marcar sus territorios y advertir a quienes pretendan denunciarlos, de acuerdo a la policía. Esto habría ocurrido con un hombre quien apareció degollado en el sur de Guayaquil. En el sector se rumoraba que el hecho fue realizado por grupos dedicados a la venta de drogas. Un hombre fue encontrado decapitado. Su cuerpo estaba envuelto en varias sábanas. Lo dejaron botado a orillas del estero, en las calles 41 y la T, en el oeste de Guayaquil. ¿Ustedes escucharon carros en la madrugada? En la madrugada, eran como las 2:30, casi 3. Y la perra que tenemos es la que ladra. Comenzó a ladrar, pero yo pensando que era que alguien andaba por ahí nomás. Okay. Pero el carro sí frenó. ¿Quién se percató del cuerpo? Mi hermano. El sujeto vestía una camiseta blanca y un pantalón corto azul. Se lo identificó por medio de las huellas dactilares. También se ha verificado, tiene 3 antecedentes. Un antecedente es por tráfico de sustancias y también por tenencia de armas. Entonces está en este proceso investigativo. Para la Fiscalía, este tipo de muertes violentas son mensajes que dan las bandas para trazar su territorio y es una sentencia para quienes desean salirse. Asimismo, para alguno de los integrantes que esté dando o quiera dar información a la Fiscalía o Policía, esta es una de las principales señas que dan se dan este tipo de asesinatos. Esto es decapitar a sus víctimas y en muchos casos mutilar, en este caso también lo que son los órganos, como el caso de la lengua. Inteligencia policial confirmó que actualmente en Guayaquil hay 2 bandas muy peligrosas que están operando, que son los lagartos y los choneros, dedicados a cometer delitos como sicariato y venta de drogas. Estas agrupaciones tienen brazos armados encargados de hacer cumplir lo que ordenan los cabecillas de las bandas principales. Esas células la conforman los Choni Killer, los Lobos y los Tiguerones. La Fiscalía ha investigado otros eventos delictivos en varios años anteriores, donde se ha podido evidenciar que efectivamente las bandas u organizaciones delictivas son quienes dejan esta seña como parte para demostrar en sí lo que es el liderazgo dentro de un determinado sector o en la ciudad como tal. Actualmente en la zona 8, que comprende Guayaquil, Durán y San Borondón, se contabilizan 328 muertes violentas. Jorge García, TC Televisión.
Y una joven de 20 años habría asesinado con un cuchillo a su hermano mayor tras una riña al calor de los tragos. El crimen ocurrió en el sur de la ciudad capital, en Quito. Cerca de las 2 de la mañana del miércoles, la discusión que se inició dentro de esta casa culminó afuera cuando la victimaria extrajo un cuchillo e hirió de muerte a su propio hermano. Se produce una riña de las cuales la hermana le victima a su hermano con un arma blanca, producto en su parte media cerca del estómago. Según las primeras investigaciones, ambos habrían consumido licor durante varias horas. Se desconoce el motivo que generó la discusión, que culminó con la muerte de Luis S. La DINASED está investigando, se dará a conocer a la opinión pública para que conozca los verdaderos hechos que motivaron para que la hermana tenga problemas con el hermano y proceda a victimarlo. Hasta el 13 de noviembre se registraron en Quito 117 muertes violentas, 4 más que en el mismo periodo del 2019, que hubo 113, 50 fueron por riñas y 51 ocurrieron en el sur de la capital. El Código Integral Penal no especifica la sentencia por fratricidio, dar muerte a un hermano. La detenida podría ser procesada por asesinato. La persona que cometió este delito podría estar expuesta a una pena privativa de libertad que va de los 22 a los 26 años. En la morgue de Quito permanece el cadáver. Familiares del fallecido evitaron dar declaraciones a los medios de comunicación. Fernando Escurra, TC Televisión. Vamos a otro orden. Surgen más reacciones a la supuesta conformación de una estructura de inteligencia por parte del correísmo para las próximas elecciones. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, lo calificó de grave. En tanto, desde Centro Democrático evitan confirmar o desmentir la existencia de esta estructura. Las reacciones por la presunta reagrupación del equipo de la SENAIN para emprender actividades de inteligencia y seguridad a favor del binomio de Centro Democrático no se hicieron esperar. Los candidatos evitaron tratar el tema de forma directa, pero expresaron su respaldo a uno de los aludidos. Mi expresión de solidaridad para Santiago Díaz, nuestro procurador común, que ha sido objeto de estos supuestos. No aceptaron preguntas de la prensa, ni Santiago Díaz se pudo expresar, pero según el informe confidencial al que tuvo acceso este medio, él fue parte de un grupo denominado Los Popeyes, la fuerza de choque del expresidente Correa. Además, en una breve búsqueda se registra que fue funcionario de la Secretaría de Inteligencia desde 2014 a 2018. En su última declaración a la Contraloría, reporta un patrimonio de $465.000. La salida de divisas por $124.000 entre 2012 y 2020. En este mismo periodo, recibió depósitos sin registro de ordenante por más de $388.000. Registra un sinnúmero de viajes por todo el mundo. El último, en febrero de 2020, donde se captó esta fotografía. Otro de los aludidos, Fausto Jarrín, abogado de Rafael Correa y actual candidato a la Asamblea, cuestionó la veracidad del informe de una inteligencia paralela en Centro Democrático. ¿Existe este equipo de inteligencia paralela? En absoluto, es todo falso. ¿Y sobre los $200.000 que no usted tengo idea. Ha entregado a Raúl Chicay? Jamás he entregado dinero absolutamente a nadie. De su parte, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, advirtió de la gravedad de la denuncia y la necesidad de que los hechos sean investigados. Es un tema al que hay que ponerle atención. A mí no me sorprende que quienes estaban dedicados a esas actividades no las hayan abandonado. Probablemente son mañas con las que se han quedado y habrá que investigarlo porque rayan en la ilegalidad. Y las investigaciones ya habrían iniciado en la Fiscalía General del Estado. Hoy el capitán de policía en servicio activo Jorge Cortés Pepinos rindió su versión libre y voluntaria ante la fiscal de Administración Pública Fanny Jacome. Mientras Romy Vallejo, exsecretario de Inteligencia y a quien se le acusa de liderar el equipo de inteligencia paralela, hizo llegar a este medio de comunicación los resultados de una prueba positiva de COVID con fecha 26 de octubre y con lo cual trataría de desvincular las acusaciones. Gustavo Merino, TC Televisión. Ingresa a www.tctelevisión.com. Encuentra las principales noticias del Ecuador y el mundo. Además, contenido exclusivo en nuestra parte digital. TC Televisión, más cerca de ti. Seguimos
Seguimos con la información. Los eventos por las fiestas de Quito se llevarán a cabo de manera virtual para evitar nuevos contagios de COVID-19 y un rebrote que pueda dificultar la atención de los pacientes en los hospitales. El COE Metropolitano suspendió la emisión de permisos para eventos masivos. La medida también se aplicará para las celebraciones de Navidad y de fin de año. No habrá pases del niño ni concursos de monigotes. Se ejecutarán controles para evitar aglomeraciones en puntos de venta de artículos navideños. La alcaldesa Cynthia Viteri advirtió que de persistir el sostenido incremento de contagios por coronavirus en Guayaquil, que se mantiene hasta ahora, se adoptarán otras restricciones. En la última semana se ha identificado al Guasmo Sur como uno de los mayores focos de contaminación de la pandemia. La alcaldesa ha sido clara: si se descontrolan los casos de COVID en Guayaquil, se advierte que se radicalizarían las restricciones. Nos cuidamos, entonces tenemos más libertades, podemos proteger nuestro trabajo, podemos salir y podemos estar con nuestros seres queridos. No nos cuidamos, podemos hasta perder nuestros trabajos, porque las restricciones se volverían más duras. Y es que la preocupación de las autoridades se basa en la ocupación del 90% en las camas de las unidades UCI, de los hospitales públicos y del IES de Guayaquil, así como también del número de fallecidos, que llega a 5 diarios por COVID-19. De los 24 sectores vigilados, 158.000 personas son tratadas semanalmente. Esto es como una especie de olas. ¿Y quién puede determinar qué tan alto, qué tan baja sea la ola? Todos nosotros. El Guasmo Sur es uno de los sectores señalados según el levantamiento de información de casos COVID-19. Y tal como se observa, poco o nada importa andar con mascarilla. Porque nos ahogamos mucho. ¿En serio? ¿Pero es peligroso? ¿Prefiere ahogarse ahorita o enfermarse? Ahogarme. ¿Por qué no usa la mascarilla? Porque vivo aquí, hermano. ¿Y usted cree que de aquí hasta allá no se puede contagiar? Bueno, está bien lo que usted me dice, pero no. Yo soy grande y vine a comprar este y me olvidé por un segundo. Al punto de hasta mostrarse incómodos por los cuestionamientos. Aquí a nosotros nos vienen que quieren que nosotros prácticamente no salgamos, no trabajemos, no Y ustedes en San Borondón y todo andan prácticamente como les da la gana. Yo voy al Río Centro del Norte y sin embargo yo lo veo a todo el mundo agrupado. Yo voy a los centros comerciales y todo el mundo está agrupado. Sí, en todos los centros comerciales, porque yo recorro todos los centros comerciales con mi novio y todo el mundo está agrupado, todo el mundo anda prácticamente, se pone la mascarilla porque se lo exigen, porque pueden entrar. O si no, no usarán la mascarilla. Y es precisamente en el norte, en donde desde hace 2 semanas algunos han aprendido la lección y usan sus mascarillas, aunque a otros les da igual. Lo mismo ocurre en Guayacanes y Samanes. Mauricio Ceballos, TC Televisión. Pasamos a revisar los temas políticos. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, confirmó que comparecerá ante el Pleno de la Asamblea por el juicio político planteado en su contra, al asegurar que es su obligación como funcionaria responder a cualquier acusación. Resaltó que defenderá su actuación en las protestas de octubre del año pasado. El juicio político se llevará a cabo de manera virtual el día martes. No está... el juicio político. Así que creo que la motivación sobre esa votación tampoco va a depender de mi argumentación. Sin embargo, mi obligación como funcionaria es responder a cualquiera de las acusaciones, como lo hice en su momento ante la Comisión de Fiscalización y lo volveré a hacer ante el Pleno. Cómo se fundamente la decisión del lado de la Asamblea será responsabilidad de la Asamblea. Nosotros no hemos desafiado nunca una decisión de una Corte, no hemos enfrentado nunca a la decisión de una autoridad que actúe en el ámbito de sus competencias. Así que la línea del gobierno seguirá siendo la misma, respetar la decisión que tome cada órgano. Enseguida, una mujer y un niño murieron por la caída de rayos en sus comunidades. Les diremos dónde en instantes. La prefectura del Guayas mantiene una intensa disputa legal con las concesionarias encargadas del mantenimiento y ejecución de obras en 662 kilómetros de vías que tienen a cargo 13 estaciones de peaje y un pontajo. En todas ellas se recauda 131 millones de dólares.
Hay contratos, Andrés, que a lo largo de 20 años no fueron auditados. Esto se registró en las administraciones del social cristiano Nicolás Lapenti, también con Jimmy Jairala, y el coideario y social cristiano Carlos Luis Morales. Nicole Khalil nos entrega la primera parte de las concesiones de la discordia. El gobierno provincial del Guayas mantiene una disputa legal con las concesionarias Consegua y Conorte, pertenecientes a la constructora Hidalgo Hidalgo, por incumplir mantenimientos previstos en los contratos de 662 kilómetros de vías de la provincia y por no ejecutar 12 obras contempladas en el contrato. De septiembre a octubre del 2020, la prefecta Susana González ha impuesto 11 multas a Consegua y Conorte por más de 38 millones de dólares, multas todavía impagas. En las administraciones de Lapenti, Jairala y Morales firmaron contratos por 100 millones de dólares por 12 obras que debían entregarse entre 2018 y 2019. La sanción más cuantiosa es por obras no ejecutadas en la carretera Novola Cadena, Guayaquil El Empalme, por 21 millones de dólares. Las multas a Conorte y Consegua bordean los 40 millones de dólares por falta de mantenimiento en las vías, también por incumplimiento en la entrega de información en planificación y ejecución de obras. Hice lo que tenía que hacer, auditar. Y claro, hay obras no ejecutadas desde hace 20 años, hay obras que no fueron entregadas, no hay acta de entrega de recepción. Jofre Campaña, abogado de ambas compañías, indica por qué no van a pagar las multas. Porque son absolutamente ilegales, porque son inconstitucionales, porque son violatorias del debido proceso, porque son confiscatorias. Y en el caso de la multa más importante, la de 21 millones, porque un juez determinó que no debía pagarse la multa, porque la multa quedó sin efecto. Pero eso no es todo. Durante 20 años las compañías se han beneficiado de una cláusula de exclusividad regulada que implica que solo estas empresas ejecuten obras. Debían hacerlo por un total de 500 millones de dólares que no fueron auditados. Tenían exclusividad de obras complementarias. Esos montos llegaban a ser 60 millones de dólares anuales, dentro de lo que ya estaba establecido dentro del presupuesto general de la prefectura. Completamente falso. Solamente este año la prefectura tiene que pagar 60 millones. ¿Por qué tiene que pagar? Porque aquí están los contratos complementarios y ampliatorios del 2017 y del 2018, celebrados por la prefectura con las concesionarias, en la que le ordenan a las concesionarias realizar nuevas obras. Como son obras no contempladas en el contrato original, tienen que pagarlas. Y en los contratos se establece un plan de pagos para que la prefectura cumpla. Hasta septiembre de 2020, las vías lucían con baches y grietas, pero debido a las multas, a la presión y a las amenazas de terminar contratos que hizo la prefecta, ya se están realizando los trabajos. Nosotros esperamos que todo esto esté cumplido antes de la etapa invernal porque eso va a dificultar los trabajos en las vías. Si no se hubieran notificado, si no se hubieran multado, no se lograría lo que se está logrando, que intervengan y hagan lo que tenían que haber hecho desde hace mucho tiempo. 131 millones de dólares ganan anuales Consegua y Conorte en la recaudación de las estaciones de peaje. Un negocio jugoso que no quieren dejar de exprimir. Nicole Khalil, TC Televisión. Se preguntará qué pasará con la versión de exprefectos. Pues respecto a este tema solicitamos entrevista a exprefectos del Guayas. Nicolás Lapenti, quien indicó que se pronunciará después que la Contraloría emita un informe. Y a Jimmy Jairala, pero este dijo que no le dará 15 minutos de fama a la prefecta Susana González. Vamos a cambiar de tema, pero préstele mucha atención a esta noticia. Jefes policiales de Cuenca fueron enviados con el pase temporal a otras ciudades. Esto en medio de la polémica por supuestos actos de corrupción en el interior del comando policial de la SUAY y que fueron denunciados ante la Fiscalía.
Luego de conocerse los supuestos actos de corrupción dentro del comando de la SUAY que fueron denunciados ante la Fiscalía por un uniformado, la Dirección Nacional de Administración de Talento Humano de la Policía Nacional envió un comunicado para que los jefes policiales de esta localidad sean trasladados temporalmente a otros lugares del país a cumplir con su trabajo. Esto mientras se realizan las investigaciones para determinar responsabilidades. ¿Quién denuncia? Señala que cuando llegó con el pase fue incluido dentro de un grupo y se le exigía ese pago, y que conoce inclusive de otras personas que entiendo fueron también objeto de ese cobro. Se ha dispuesto el tema del traslado temporal de 2 servidores policiales pertenecientes acá a la subzona Azuay, específicamente a 2 señores oficiales superiores, los mismos que van bajo la figura de traslado temporal. Según el denunciante, supuestamente se les exigía a los policías dinero para adelantarles el franco o para extenderles el mismo. Incluyeron dentro del grupo de WhatsApp, y a través de esos mensajes de WhatsApp se decía que tenía que, para adelantarle franco o para darle un día más, tenía que cancelar la cantidad de $3 a $5, y que a través de ese grupo se le exigía ese pago, ¿no? En eso estamos nosotros investigando y para ver quién es los responsables de esos hechos. Esta fue la reacción del coronel Mario Castro, jefe de la subzona de la SUAY, durante una rueda de prensa ofrecida esta mañana en la gobernación de la SUAY sobre este supuesto caso de corrupción. La absoluta seguridad, si el coronel Mario Castro, un alfiler, ha movido sin autorización, yo voluntariamente me iré a entregarme a Turi, ¿sí? Tenga la absoluta seguridad que tengo la frente en alto como para decirles y aseverar tal situación. La Fiscalía está recabando todos los elementos de convicción en este caso de concusión, que tiene una pena privativa de 3 a 5 años. Desde Cuenca, Lipsia Álava, TC Televisión. Más de 20 muertes y graves destrozos deja el paso del ciclón Iota por Centroamérica. ¿Encontraron su hueco? Ya, yo me apunto. Pasa por mí y me consigues un arma. La otra orilla. Muy pronto. Gran desenlace. De lunes a viernes, 9 de la noche, por TC. Revisamos a esta hora la información internacional. A 25 subió el número de muertos por el paso del ciclón Iota por Centroamérica, donde causó derrumbes, inundaciones y daños en casas y carreteras. Además, uno de los aeropuertos de Honduras quedó completamente anegado tras el impacto de la tormenta. Severamente afectado por las inundaciones, quedó el Aeropuerto Internacional Ramón Villeda de San Pedro Sula en Honduras, tras el paso del huracán Iota. El lugar permanecerá temporalmente inoperativo hasta el 15 de diciembre, mientras se realizan los trabajos de rehabilitación y limpieza. Las autoridades de esta terminal aérea instaron a los pasajeros a comunicarse con las distintas líneas para reprogramar sus vuelos. Guatemala también sufrió los embates de Iota, que cruzó velozmente por el sur del país. Al menos 5 ríos están crecidos y algunos de ellos con tendencia a subir ante la furia del ciclón, ahora degradado a tormenta tropical. Las fuertes lluvias también impactaron Jocotán y Camotán en el norte de la ciudad, donde se registró la caída de árboles. Mientras que en Nicaragua los habitantes examinan los daños ocasionados por el huracán, que tocó tierra con categoría 5, dejando casas destrozadas, árboles arrancados y carreteras inundadas durante su avance destructivo en América Central, solo 2 semanas después de que el huracán Eta devastara partes de la región. Yo tuve que salir con mi hijo, botó mi casa, se lo llevó. Toda la casa yo sentía como que venía mi encima. Iota dejó sin electricidad a Bilwi, en Nicaragua, casi 500 árboles caídos sobre carreteras y cortes de vías en la costa del Pacífico. Al menos 6 personas murieron, incluidos 2 niños, por inundaciones y derrumbes que provocó el ciclón. En tanto que en Colombia 2 personas fallecieron, 6 quedaron heridas y una más está desaparecida tras el paso del huracán por el archipiélago, según un nuevo balance del presidente Iván Duque, que recorrió la zona devastada por el ciclón. Hemos visto una afectación máxima de infraestructura, pero vamos a avanzar en este proceso de reconstrucción.
Estamos entregando ayuda humanitaria y vamos a acelerar la llegada también de personal médico y personal de asistencia. La tormenta amenaza con agravar la situación en zonas de Centroamérica devastadas hace 2 semanas por el ciclón ETA. Pamela Montilla, TC Televisión. Brasil, el gigante sudamericano, vive bajo la amenaza de una segunda oleada de contagios por COVID-19. Es el segundo país también con más muertes por la enfermedad, pero desde el sábado superó de nuevo las 500 por día. Esto llevó a las autoridades locales a frenar la flexibilización progresiva de las restricciones iniciada en junio. Mientras tanto, Nueva York anunció el cierre de todas sus escuelas ante el avance del COVID-19. La medida fue adoptada luego de que la ciudad registró una tasa mayor al 3%. Ampliamos la información en Esmeraldas a esta hora con Eder Cheme, quien tiene un informe. Eder, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Sabemos ya cuántos heridos han sido trasladados a casas de salud en San Lorenzo? Te escuchamos, Eder. De acuerdo al reporte de las autoridades, tanto policiales como del distrito 08D05 del cantón San Lorenzo, únicamente 2 personas fueron trasladadas hacia la unidad tipo C del cantón San Lorenzo, una con síntomas leves y otra con síntomas moderados. Inicialmente la Policía Nacional también notificó que 10 personas habrían estado realizando actividades de minería ilegal en la parroquia Urbina del cantón San Lorenzo. Luego habrían sido embestidas por un deslave y habrían sido sepultadas. Hasta el momento la Policía Nacional ha identificado a 3 víctimas confirmadas que responden a los nombres de Vanessa Alexandra Vivero Caicedo, Joana Cortés y también una tercera víctima que responde a los apellidos de Angulo Caicedo. Mientras tanto, el gobierno nacional, a través del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, también ha notificado al cantón San Lorenzo para que se active el Comité de Operaciones de Emergencia. Mientras tanto, la búsqueda continúa. Sin embargo, el panorama para las autoridades de rescate es un poco complejo en vista de que este sector, localizado en la parroquia Urbina, es de difícil acceso, por lo que únicamente se puede llegar caminando. Buenas noches. Y de Esmeraldas pasamos a Guayaquil porque José Luis Calderón está en este momento con el director nacional de gestión de riesgos para darnos detalles sobre esta tragedia, actualizando la información. En un sector de una minería. Así es, Andrés, a esta hora son las 8 horas precisamente y nos contactamos en estos momentos con el director nacional de gestión de riesgos para analizar la situación de lo que ocurre en Esmeraldas. Muertos, 2 desaparecidos y 3 heridos. Los heridos se encuentran estables en el hospital tipo C del cantón San Lorenzo. Los 3 cuerpos de los fallecidos están ya en el cantón San Lorenzo y en este momento hemos levantado un puesto de mando unificado con diferentes instituciones de respuesta y de rescate, como la Policía Nacional, los bomberos de diferentes cantones, para poder buscar estas 2 personas que se encuentran desaparecidas. Reiteremos en la situación, hagamos una precisión exacta. ¿Cuántas personas han fallecido? ¿Hay desaparecidos el número? Conocemos que también ya han movilizado a personas que han rescatado de esta situación. Es un sector de difícil acceso. Son las instituciones de respuestas han tenido que caminar cerca de 2 horas y media para poder llegar al lugar. Hay 3 personas muertas, hay 3 fallecidos. Tenemos 2 desaparecidos y tenemos 3 personas que se encuentran ya en San Lorenzo heridas, que se encuentran estables actualmente. Seguimos recibiendo información, lastimosamente las distancias y el lugar donde se encuentra esta minería ilegal, no hay señal. Los cuerpos de socorro, junto a la Policía Nacional y al Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, han levantado un puesto de mando unificado para de esa manera, planificadamente, articuladamente, trabajar en la búsqueda de estas 2 personas que se encuentran desaparecidas. Lo que ustedes han detallado y descrito es que se trata de excavaciones mineras ilegales y precisamente por eso se habría producido este accidente. Efectivamente, es minería ilegal. Lastimosamente es un sector muy caliente, con grupos mafiosos que se encargan de esta actividad, que están siendo combatidos, pero lastimosamente hoy tenemos esta emergencia y estamos respondiendo como Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos. De forma preliminar se conversó de que había no solo 8 personas, sino decenas de personas atrapadas justamente en el edificio.
deslizamiento. ¿Se puede confirmar la información de que hay más de 8 personas ahí? Era una información no formal, no oficial. Nuestra información se está dando gracias a los grupos que se encuentran actualmente, cuerpos de bomberos, Policía Nacional, Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, Ministerio de Salud Pública, que se encuentran en el sitio y son quienes nos están dando la información oficial. La Policía de San Lorenzo acaba también de informar de forma preliminar que hay más de 3 fallecidos. ¿Ustedes tal vez manejan algún tipo de información con respecto a las otras personas? Tenemos 3 fallecidos y 2 desaparecidos que se están buscando con los organismos de respuesta. Esperemos poderlos encontrar con vida, estamos trabajando con celeridad y con eficiencia para poderlos encontrar con vida. No podemos dar detalles si están muertos porque no lo hemos encontrado todavía. ¿Ya hay un personal desplegado por parte de las Fuerzas Armadas y la policía en un trabajo en conjunto? Hay personal desplegado de parte de la Policía Nacional, del Cuerpo de Bomberos de diferentes cantones, del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, del Ministerio de Salud Pública, que están con los cuerpos de rescate buscando a estas 2 personas que se encuentran desaparecidas. ¿El Director Nacional de Gestión de Riesgos considerará movilizarse al lugar de la tragedia? El día de mañana vamos a estar en Esmeralda, en el lugar de la tragedia. Perfecto, muy bien. En tal caso, estamos aquí en vivo a las 8:04 desde la sala de arribo del área nacional del aeropuerto de Guayaquil. El director nacional de gestión de riesgos, Rommel Salazar, hace un balance de la situación de lo ocurrido en el cantón San Lorenzo, en esta comunidad llamada Los Ajos. Son, de acuerdo a lo detallado, son 3 personas que han sido rescatadas con vida y otras 3 habrían fallecido en el incidente. Una mujer y 2 hombres. Y hay 2 personas desaparecidas. Un accidente, una situación lamentable que, de acuerdo al sistema, la Dirección Nacional de Gestión de Riesgos, habría ocurrido porque en el lugar se realiza una minería ilegal, excavaciones mineras ilegales. Con esto concluimos el informe, damos paso a más información en el noticiero. Gracias, buenas noches. Buenas noches, José Luis, muchísimas gracias. En cualquier momento nos volvemos a conectar contigo si la información así lo amerita. Mientras tanto, le contamos que en Quito se reveló que la asesina en serie que envenenó a sus 2 hijos está involucrada en la muerte de un hombre ocurrida hace 5 meses. El cotejamiento de las huellas dactilares fue clave para identificarla. Perturbada y aún temblando, Amelia recorre los pasillos de su casa en Pifo. Mi hermana dice que él estuvo así. Señala el sitio donde fue encontrado el cuerpo de su esposo, Marco Escanta, hace 5 meses, quien pensaron murió de forma natural cuando bebía con una amiga. Él le trae a la chica acá. Esa amiga era Lisa Caiza, a quien ahora la policía la ha relacionado con esa muerte tras cotejar sus huellas dactilares y después de ser responsabilizada de matar a sus 2 hijos y envenenar al resto de su familia de manera sistemática. Pido que se haga justicia, que el crimen de él no se quede impune. Amelia ahora entiende el por qué ella y sus hijos se intoxicaron al beber de esta cafetera. Empezó a amortiguarme el cuerpo, empezamos a ponernos mal. Para nosotros se nos había bajado la presión con todos los problemas que teníamos del día anterior. En este video está Jaime Yanchaguano. Es quien fue encontrado bajo el lavabo de la casa donde hallaron a los menores. Lisa lo había cubierto con cemento para ocultar su cuerpo y fue capaz de convivir varios días con él antes de acabar con la vida de los niños. Ay, mijito, ya te ves muy bello. No conforme con eso, ella fingió que lo habían secuestrado para extorsionar a su familia. Que hizo de intermediario para que le pudieran prestar el dinero. Que haga la justicia, que, como le digo, no era tanto para que haga esas cosas. De que está pidiendo recompensa de $8,000. Me mandaba el mensaje de otro celular también, de otro número, y del celular de mi hermano me comenzó a mandar. La sociedad no se explica cómo pudo cometer estos crímenes y aparentar calma. Una experta en perfiles criminales la ha analizado. Estamos frente a un comportamiento de una persona psicópata. Sí, Ecuador está frente a la primera mujer serial abiertamente que se descubre como tal. Lisa Caiza está recluida en la cárcel de La Tacunga a la espera de los procesos en su contra. En una segunda entrega conocerán cómo manipuló a su círculo social y qué venenos utilizó para cometer sus crímenes. Alcibia de Sonofre, TC Televisión. Dramática historia. Mañana atentos a la segunda parte. 2 personas fallecieron y una quedó herida por el impacto de los rayos en 2 comunidades de la provincia de Chimborazo. Las víctimas fueron una adulta mayor y un niño de 2 años.
Hasta esta comunidad llegó el luto. Tras una tormenta eléctrica, un menor de 1 año, 6 meses murió cuando su madre, abuelita y tía realizaban tareas agrícolas. Al ver que la lluvia estaba próxima, pretendieron ponerse a buen recaudo. El hecho ocurrió en la comunidad Pisicás, parroquia San Juan. Cargado y el bebé está ahí ha caído justo por la cabecita, que lo dice porque la gorra se quería partido así. Manifiestan que se le ha caído un rayo del producto de la lluvia. El menor fue asistido por paramédicos, pero tan solo confirmaron su deceso, mientras que la tía fue trasladada por otra ambulancia hasta una casa de salud en Riobamba, con varias quemaduras. La señora está todito quemada la espalda. Simultáneamente se informó de otra muerte en la parroquia Punín, comunidad Ambuc. Aquí la policía constató el cadáver de una mujer de 76 años, quien también habría sido alcanzada por otro rayo. Su sobrino, que minutos antes habló con ella, se percató de lo sucedido. Un chulla zapatos está totalmente destruido, absolutamente destruido, con toda la plantilla mismo. La adulta mayor retornaba a su vivienda luego de verificar sus animales y sus sembríos, pero lastimosamente apareció la sorpresiva muerte. Sospechamos que posiblemente estuvo hablando. A lo mejor alguien le llamaron y estaba contestando. En esta comunidad no es el primer deceso que ocurre por las tormentas eléctricas. A mi padre también así mismo cogió de aquí abajo nomás. Se falleció así mismo con el rayo. 2 muertos y una persona herida, cifra que avisora cómo podría presentarse el invierno. Desde Chimborazo, Roberto Bonifaz, TC Televisión. En otros temas, la incautación de droga continúa en el país por parte de la policía. Después de un operativo en el predio San Miguel de Brasil, esto es en Machala, se decomisó 730 kilos de cocaína. La carga fue camuflada en 189 cajas de cartón en un centro de acopio bananero. Los agentes y uno de sus canes especializados descubrieron la sustancia en este sector de la provincia de El Oro. Los paquetes estaban embalados con cintas y fundas plásticas. Hola amigos televidentes, muy buenas noches. Vamos de inmediato con la información del espectáculo. Qué gusto saludarlos. Iniciamos ya. Eugenio Derbez fue reconocido con su primer premio Emmy en español, señores. De esto se enteró cuando estaba donde el dentista e imposibilitado para emitir algún pronunciamiento. En un video de redes sociales, Derbez aparece sobre la camilla del consultorio y con un retenedor bucal. Aunque tuvo algunos problemas para expresarse, el mexicano alcanzó a pronunciar algunas palabras para agradecer el reconocimiento. Cómico momento y muchísimas felicidades por ese reconocimiento. Y ahora les cuento que el cantautor Douglas Bastidas estrenará en pocas horas su primer libro, Dime si recuerdas, una historia donde cuenta desde los inicios de Tranzas hasta sus complicadas relaciones sentimentales que le inspiraron en muchos de sus éxitos. Su vida privada, combinada con sus años en tranzas, vivencias, extraños detalles y eventos entrelazados, es parte de lo que Douglas Bastidas quiso plasmar en su libro Dime si recuerdas. Es una novela en realidad, ¿no? Entonces te lleva súper bien, hay personajes, hay diversiones, hay romances, hay música, en realidad te lleva súper bien. La gente está leyendo el libro y se pone ahí con YouTube a escuchar las canciones que salen. El sube y baja de la banda que logró récords continentales. Además, conocerá cómo Douglas rechazó una invitación de Shakira. Una serie de personajes que algunos guardan su identidad. Por ahí un 10% sí se cambió, porque bueno, así son estas cosas, ¿no? Así son las series, así son las películas. Cambias los nombres de los personajes por algunos motivos. Entiendo. Bueno, y obviamente tus fanáticas también quieren saber si dentro de este libro hay parte de tu vida amorosa. Como tú decías, hay personajes que tenías que cambiarle los nombres. Claro, sí se cambiaron un par de nombres. Mi etapa amorosa está tan ligada con la música, y música que fue tan importante en muchos países. Entonces sí tiene relevancia mi vida amorosa, que si no, pues no tendría tanta. Pero sí, entonces por eso están todas las relaciones, o bueno. A ver, ¿cuántas más o menos? Yo creo que unas 7, por ahí. Mañana será el lanzamiento oficial en un evento junto a artistas invitados en el Teatro Centro de Arte. Carla Santana, de Boca en Boca.
Pues la verdadera historia del grupo de rock y todos los amores y hasta los más complicados. Eso va a estar buenísimo, se los aseguro. Por otro lado, les cuento que los fanáticos de Pantera Negra ya pueden saber qué pasará con la saga tras la muerte de Chadwick Boseman, el segundo filme. Según se ha indicado, Marvel tomó la decisión de no usar tecnología para recrear al actor. En la trama, Shuri asumirá el mando y se convertirá en la nueva protectora. La producción pretende rendir homenaje a esta estrella que inspiró a una generación y los convenció que podían ser héroes. Y será recordado por liderar el reparto Pantera Negra. Hasta aquí, amigos televidentes, excelente noche para todos. Bueno, y en otros temas, antes de despedirnos, quiero contarles que a través de sus redes sociales, la Real Academia de la Lengua en Español reconoció a los emojis, también llamados emoticones, como parte del lenguaje. Para expertos se trataría de una nueva era en la comunicación y de las relaciones interpersonales. Usted no va a trabajar, mijito. ¿Cómo? ¿Qué? No estás preparado, chico. Por favor, trabajar en una casilla es el sueño de un emoji. Todos los de mi edad están en el móvil menos yo. La web 2.0 introdujo en el lenguaje una nueva forma de comunicación, especialmente en las generaciones que han crecido con el auge de los medios digitales. Un ejemplo de ello son los emojis o emoticones incorporados en la mensajería instantánea. Hoy son parte de cada frase en las relaciones interpersonales. Es por ello que la Real Academia de la Lengua los ha reconocido como parte del lenguaje. Desde que empezó ya a poner los términos, googleó el término WhatsApp, o sea, desde que empezó a incluir esos términos, la Real Academia no para de entender que esto es lo que está pasando y hacia dónde va el mundo. La experta explica que esto pone en evidencia que la sociedad actual quiere escribir menos. Los emojis, stickers o memes incluso sustituyen palabras en el momento de mantener una conversación mediante un aplicativo. La opción de stickers cada vez está ganando más fuerza y los emojis también, porque la gente ya no pones estoy triste, sino una carita llorando, ya no pones una carita de ¡oh!, sino pones la carita asustada. Entonces, esto solo va a crecer y cada vez se va a dejar de usar más el texto. Usarlos es sencillo. Una cara como esta expresa felicidad o enojo e incluso se usan emojis como estos para describir un viaje o el menú de un fin de semana. Todo lo puedo hacer a través de estos canales digitales sin necesidad de poner en riesgo mi vida como tal, ya que vivimos una situación súper complicada. En la actualidad incluso hay una enciclopedia de emojis y sus significados denominada Emojipedia. Karen Aro, TS Televisión. Parte de la evolución digital, pero no hay que olvidar el cara a cara y seguir mirando al frente. Así es, yo prefiero las palabras. No quiero tanto los emojis. Imagina leer un libro solo de emojis, me muero. No. No cabe duda, no cabe duda. Prefiero las palabras. Bueno, las nuevas aquí nos incorporaciones. despedimos. Muchísimas gracias por su amable sintonía. Andrés, una buena noche. Igualmente para ti, Isela, saludos a todos. Que estén bien.